Les damos a todos, a nombre del Congreso de la República y de la Oficina de Participación Ciudadana, nuestra cordial bienvenida. Nuevamente en este ciclo de conferencias de los martes democráticos que tiene como objetivo difundir entre la ciudadanía los temas que están siendo debatidos, aprobados por el Congreso de la República. En este sentido, el día de hoy vamos a llevar a cabo dos conferencias. La primera, denominada Modificaciones al Reglamento del Congreso para desincentivar el transfugismo y fortalecer los grupos parlamentarios, la cual estará a cargo del congresista Miguel Ángel Torres Morales, quien es el presidente de la Comisión de Constitución y a cuyo cargo estuvo justamente el análisis, debate y aprobación de este importante proyecto de ley que ahora, que ya es una norma que sirve para fortalecer la democracia y los partidos políticos. La segunda conferencia tiene como título La importancia de los comités de seguridad y salud en el trabajo, la cual estará a cargo de la magíster Eliana Caro Pacini, abogada especializada en Derecho Laboral. Entonces, dejamos a vuestra disposición al congresista Miguel Ángel Torres, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas noches. Agradecer ante todo a la Oficina de Participación Ciudadana, dirigida por la doctora Leni Palma, por esta amable invitación que tenemos el día de hoy para hablar del desincentivo de la fragmentación de grupos parlamentarios y promoción de su fortalecimiento. Quiero excusarme porque el día de hoy, en realidad, como es de público conocimiento, todos los martes la bancada de Fuerza Popular se reúne a las 7 de la noche con nuestra presidenta del partido, Keiko Fujimori, para poder analizar cada uno de los proyectos y cada uno de los pasos que está siguiendo este Congreso de la República. Es por eso que en principio veíamos complicada nuestra participación, pero no queríamos dejar de venir a comentar con ustedes lo que ha sido una experiencia bastante importante en el desarrollo de la consolidación de la democracia, el fortalecimiento de los partidos políticos y del rol que tienen que tener los congresistas de la República en su gestión. Nosotros sabemos que cuando hablamos de esta norma de desincentivo de la fragmentación de grupos parlamentarios y la promoción de su fortalecimiento, tenemos esa inclinación natural a decir que esta es la ley antitransfugismo. Lo cierto, y esto quiero compartirlo con ustedes, es que la iniciativa que propuso el congresista Edwin Vergara a inicios de la legislatura tenía como objetivo, sí, sancionar el transfugismo. Sin embargo, producto de estas discusiones alturadas, de estas discusiones interesantes que se están llevando en las distintas comisiones, y en especial puedo compartir con ustedes y decirles que soy testigo de que así está sucediendo en la Comisión de Constitución, nos dimos cuenta que el transfugismo como tal ya se encontraba legislado, regulado dentro de la norma penal. Vimos entonces que más allá de sancionar como delito este acto de transfugismo, teníamos una oportunidad dorada para poder fortalecer los grupos parlamentarios que se encuentran en el Congreso de la República. Este no es un tema nuevo, este es un tema que viene de larga data. Y para ser sinceros, tenemos que, los fujimoristas sobre todo, hacer un mea culpa. Yo creo que esa es la mejor forma de empezar esta charla. Porque cuando nosotros decimos necesitamos fortalecer los grupos parlamentarios, tenemos que pensar y decir en qué momento ellos empezaron a perder esa cohesión o ellos empezaron a perder esa solidez. Y eso, no podemos taparnos los ojos, empezó terminando la década de los 90 a inicios de la década de 2000. Y lo hizo el grupo parlamentario fujimorista, lastimosamente. Nosotros cometimos un terrible error. Nosotros cometimos ese error de pensar que un camino válido para lograr algunos objetivos específicos
era lograr conseguir que parlamentarios de otros grupos vinieran o se adhirieran hacia el grupo parlamentario del gobierno. Lo peor de todo es que en muchas oportunidades no se utilizó las mejores formas e incluso se cometieron delitos. Pero sería inerte pensar que el día de hoy los fujimoristas hablen, se golpeen el pecho diciendo que eso estuvo mal y que simplemente no se haya planteado una solución al respecto. La historia, gracias a Dios, ha sido totalmente distinta. No solamente hemos aprendido de nuestra lideresa Keiko Fujimori a reconocer errores y delitos, sino que al igual como ella lo ha mencionado en más de una oportunidad, los congresistas de Fuerza Popular estamos comprometidos a enmendar, a dar un paso hacia adelante, a efecto de corregir esos errores que hayan podido ser cometidos. Y esta fue una de las mejores demostraciones de lo que nosotros estamos profesando. Sí, ya el transfugismo está establecido dentro de nuestro Código Penal como una figura ilícita. Pero nosotros teníamos que ver cómo podíamos hacer para fortalecer los partidos políticos. Y es por eso que se presentó este dictamen en la Comisión de Constitución y que luego fue aprobado en el Pleno del Congreso. Un dictamen que lo que contenía era lo siguiente. Se señalaba expresamente, o se señala expresamente, que los congresistas que incurren en 4 supuestos, esto es, que se retiren voluntariamente del grupo parlamentario por el que fueron elegidos, que sean separados, que renuncien o que sean expulsados, no pueden conformar un nuevo grupo parlamentario o integrar uno ya existente. En buen romance, de manera clara, lo que queremos decir es, si tú fuiste elegido por un grupo parlamentario, tú tienes 2 alternativas. O te mantienes en ese grupo parlamentario, en ese grupo político por el cual te eligieron, o puedes dar un paso al costado del grupo parlamentario, pero no puedes formar uno nuevo ni adherirte a otro existente. Adicionalmente a eso, ello genera una implicancia práctica, que es no formarán parte de cargos directivos del Congreso ni de comisiones. Esto, y quiero ser muy claro para todas las personas que nos están viendo, para ustedes que nos están acompañando, no implica en lo absoluto la afectación de derechos individuales de parte de cada uno de los congresistas. Mucho se ha hablado y se ha dicho de que vamos a generar parias dentro del Congreso, y esto no es así. Porque estos congresistas, al igual que todos los demás congresistas, van a continuar teniendo y continúan teniendo iniciativa de ley. Vale decir, sea un congresista que esté dentro de un grupo parlamentario o que se haya retirado o que haya sido expulsado, puede de todas maneras desarrollar sus proyectos de ley, los proyectos de ley que considere conveniente. Tiene voto en el Pleno del Congreso, tiene voz en el Pleno del Congreso, tiene participación en al menos una de las comisiones que tenga el Congreso de la República, sigue teniendo la inmunidad parlamentaria y, más importante aún, sigue teniendo la facultad de representar y fiscalizar a la población. Es decir, estamos generando que estas personas que por alguna razón no forman parte de su grupo parlamentario por el cual fueron elegidos, mantengan estos derechos que son importantes porque vienen a ser reconocidos directamente por la Constitución política. Y acá una reflexión muy importante, porque había ONGs que han estado desarrollando este tema constantemente y que incluso eran bastante más agresivos. Y nos recomendaban y decían que aquel congresista que saliera de un grupo parlamentario ya no debería tener derecho a iniciativa legislativa. Eso nosotros lo evaluamos dentro de la Comisión de Constitución y llegamos a la conclusión que era demasiado agresivo, que podía colisionar con nuestra Constitución. Es por eso que tuvimos muchísimo cuidado y dijimos, oigan, estas facultades, estos derechos fundamentales que tiene el congresista se tienen que mantener. Iniciativa legislativa, representación, fiscalización.
¿Qué es lo que no estamos permitiendo? Que formen nuevos grupos. ¿Qué es lo que no estamos permitiendo? Que vayan a dirigir las comisiones o que vayan a dirigir al Parlamento. Y eso, evidentemente, tiene como razón de ser, o los objetivos de esto, son básicamente tres aspectos. Primero, desincentivar la fragmentación. Yo creo que no es ningún secreto que uno de los grandes problemas que nosotros hemos tenido en los diversos congresos de la República es que hemos estado demasiado atomizados. Muchísimos grupos parlamentarios. ¿Y qué es lo que sucede cuando hay muchos grupos parlamentarios? No se logran consensos. Es muy difícil de llegar a acuerdos. Lo que necesitamos y lo que aspiramos, en nuestra humilde impresión, es que necesitamos tener partidos políticos fuertes que nos permitan tener grupos parlamentarios grandes, sólidos, y en los que se puedan lograr conclusiones, con los cuales se puedan lograr acuerdos que permitan salir adelante. Siempre al Congreso se le ve de menos. Ya estábamos acostumbrados, y gracias a Dios, a través de la presidencia de la congresista Luz Salgado, se está revirtiendo ese hecho histórico, pero ya estábamos acostumbrados a ver muy por debajo el reconocimiento del Congreso de la República. No me queda duda que se revierte esto gracias al liderazgo de la mesa directiva del Congreso, pero también estoy convencido que se revierte porque la población puede apreciar que somos bastante más eficientes, más rápidos para poder tomar decisiones que la población esté necesitando. Otro objetivo clarísimo de esta norma es respetar la voluntad popular. Y sobre esto hubo bastante discusión en el Pleno. Hay quienes consideran que a uno lo eligieron por la persona. Hay otros que consideramos que eso es uno de los elementos, pero que no es el elemento fundamental. Yo hice mi campaña. A mí en mi campaña me conocen como Miki Torres, ¿sí? Pero yo les aseguro que la totalidad de los votos que yo tengo no me los podría atribuir a mí. En algo debo haber colaborado. Seguramente un mensaje claro, seguramente una propuesta atractiva, seguramente una entrevista adecuada, seguramente las visitas a la población que hicimos colaboraron. Pero yo no puedo desligarme al hecho de que Miki Torres fue elegido congresista de la República bajo la fórmula de Fuerza Popular. Y cuando las personas eligen a nuestros congresistas, si bien nosotros tenemos este derecho a la votación preferencial, es decir, a poner el número del congresista que nosotros queremos elegir, nosotros debemos reparar en algo muy importante, y es que eso no es lo obligatorio. No es obligatorio que nosotros pongamos el número de quien estemos eligiendo. Nosotros estamos eligiendo por un partido y de preferencia, si queremos apoyar a un candidato en especial, lo podemos hacer a través del número, pero siempre bajo esta idea, bajo esta lógica de que pertenece a un partido determinado. Curioso, ¿no? Alguien me decía hace algunas semanas que en alguna entrevista yo había dicho que si alguien había votado por mí y no lo quería, y solamente lo había hecho por mí y no por Fuerza Popular, había cometido un grave error. Hoy día lo reitero. ¿Por qué? Porque cuando Miguel Ángel Torres decide ir al Congreso a través de Fuerza Popular, no es a través de un vientre de alquiler. No es a través de un vientre de alquiler. Es porque Miguel Ángel Torres analizó a ese partido político. Es porque si bien lo invitaron, él tuvo que tomar una decisión y tuvo que determinar si era el mejor vehículo que tenía para poder lograr acceder a una curul dentro del Congreso. Y hacia eso es lo que nosotros tenemos que apuntar, porque todo esto evidentemente se resume en el último de los puntos que se señala en la diapositiva, que es el fortalecimiento de los partidos políticos. Me pregunto, ¿cómo podemos fortalecer los partidos políticos si es que no consolidamos los grupos parlamentarios dentro del Congreso?
Es indispensable que nosotros terminemos con malas prácticas que se han llevado durante muchísimos años. Y yo a mis compañeros en el Congreso les hacía esta misma presentación, a los congresistas, y les decía, oigan, miren lo que sucedió en los últimos 15 años. Miren cómo del 2001 al 2006 se incrementó en un 60% el número de grupos parlamentarios en nuestro Congreso. Algo idéntico sucedió del 2006 al 2011 y algo muy parecido en el 2011 al 2016, donde la variación del grupo de parlamentarios al inicio y al final del periodo se incrementó en un 50%. Para ir más en detalle, imagínense, del 2001 al 2006 hubieron 27 congresistas que, para hablar en términos coloquiales, cambiaron de camiseta. En el 2006 al 2011 fueron 44. Y del 2011 al 2016 fueron 25. Evidentemente acá teníamos un problema. Un problema que se resumía entonces que en los últimos 15 años 96 congresistas elegidos bajo un partido político dejaron sus grupos parlamentarios. 96. 14 grupos parlamentarios fueron creados sin haber sido elegidos. O sea, no solamente es el hecho simplemente de que haya personas que se cambien de la camiseta, sino que consideren que, habiendo llegado al Congreso de la República, tenían el derecho de darle la espalda a su elector y decidir crear su propio grupo parlamentario. Nosotros, en nuestra opinión, considerábamos que eso era un error. A nosotros nos están dando un mandato específico y claro. Vayan al Congreso, vayan a trabajar de manera conjunta, bajo las propuestas que ustedes están dando, y sean fiel a lo que ustedes se comprometieron a hacer. Y no debemos dejar de decirlo, ¿eh? Que estos 96 grupos o 96 congresistas que dejaron sus grupos parlamentarios, o los 14 grupos parlamentarios que se crearon, permítanme decirles que también generaron un gran gasto hacia el Estado. Porque, como dicen en el detalle, usted le hablo. Resulta que cuando un congresista se va y formaba otro grupo parlamentario, se requerían oficinas, se requerían asesores, se requerían una serie de complementos que evidentemente iban en contra de la economía del Parlamento. ¿Cuál era la consecuencia que se había tenido como resultado de ello? Básicamente, una distorsión de los resultados electorales. La voluntad popular quedaba maniatada, quedaba vulnerada. Segundo, una inestabilidad al interior del Parlamento. Y es que, en efecto, imagínense si al día de hoy no tuviéramos una bancada tan sólida como la que se presenta en el caso de Fuerza Popular. Son 72 congresistas. 72 congresistas que, por cierto, no somos esclavos de nadie. Tenemos nuestra propia opinión, tenemos nuestra forma de pensar, tenemos nuestras creencias, pero también tenemos la responsabilidad, que eso es lo más importante, de poder discutir ello dentro de nuestro grupo parlamentario para luego, de manera disciplinada, tomar una posición frente al Pleno del Congreso. Les estaba comentando, yo ahorita me voy a mi reunión de bancada, donde se discute largamente, donde vamos a encontrar que seguramente más de un congresista de Fuerza Popular no tiene una misma impresión respecto de un proyecto de ley. Y ahí discutimos, debatimos y al final tomamos una decisión, y es una decisión que respetamos como grupo. Claro, esto de acá para nosotros es muy democrático, pero es importante que ustedes también sepan que existe una excepción a esa disciplina dentro de nuestro grupo parlamentario, que son los temas de conciencia. Aquellos temas en los cuales, por más que técnicamente pudiéramos discrepar, hay un tema interno de parte de nosotros en donde hemos convenido que en esos temas específicos tenemos libertad para poder separarnos del voto disciplinado que podamos tener como grupo parlamentario. Esa solidez es la que le da, señores, al día de hoy la estabilidad en el Parlamento. Miren qué tal estabilidad tenemos el día de hoy.
Una estabilidad que nos ha permitido, por ejemplo, cumplir con sacar una norma como esta, desde que viene siendo reclamada por la población hace más de 15 años. Una estabilidad que nos permitió dar facultades legislativas al Ejecutivo en un tiempo récord y de una manera que fue aplaudida por todos, por la integridad de los grupos parlamentarios. Muchos nos decían que podríamos llegar a ser obstruccionistas y demostramos a través de la delegación de facultades que nuestro objetivo no es en lo absoluto ser obstruccionistas, sino muy por el contrario, cumplir con las obligaciones que nos demanda nuestra Constitución. Evidentemente, esto ayuda a reducir esa nefasta imagen del Parlamento, ese lugar en donde más espacio tenían los escándalos que los acuerdos o los logros que podían obtener. Y quiero decirlo, y acá también aprovechar porque me han invitado para otra oportunidad a conversar con ustedes de otra norma, que también yo creo que es una clara demostración de que se está fortaleciendo el Parlamento. Hace 2 semanas tuvimos una segunda votación de una norma que se llama IGB Justo. Yo voy a venir acá a comentarles también, muy orgulloso de esta norma porque el equipo que trabaja conmigo se esforzó muchísimo en desarrollarla. Pero lo que quiero comentarles el día de hoy es que esa es una clara demostración de la fortaleza que está teniendo este Parlamento. Porque en la primera y en la segunda votación, una norma técnica, no declarativa, ojo, una norma técnica, logró unanimidad. No mayoría, unanimidad. ¿Y eso cómo se logra? Con un Parlamento fuerte, con un Parlamento cohesionado. Cuando nosotros tenemos 5 o 6 grupos parlamentarios en donde nos podemos sentar a conversar y donde podemos llegar a acuerdos en beneficio de la población. ¿Qué se hizo durante muchos años? En el Congreso, vamos a reconocerlo evidentemente, no es que estuvieron de brazos cruzados, imagínense que se presentaron no 5, no 10 proyectos de ley para fortalecer a los grupos parlamentarios, sino que desde el 2001 que apareció este problema, se presentaron 40 proyectos de ley. 40. Imagínense cómo no vamos a estar orgullosos, cómo yo no he tenido que aplaudir al equipo de Constitución y a los congresistas que están dentro de la Comisión de Constitución y luego a los congresistas que decidieron votar en el Pleno esta norma. Porque después de 15 años, de 40 proyectos de ley y de que la población estuviera anhelando tener una norma que ordenara a nuestro Congreso, tengamos la decisión histórica de haberlo aprobado. Estos proyectos de ley proponían muchísimas cosas, ¿no? Tipificar el delito de transfugismo, considerar en algunos casos temas bastante excesivos, como por ejemplo la vacancia, la revocatoria, la pérdida del cargo, el aislamiento del tránsfuga, la inhabilitación por 5 años para ejercer el cargo público, la suspensión en el cargo por 2 legislaciones, es decir, había un poco de todo. Y como les adelantaba, la sociedad civil no se quedó atrás, porque la sociedad civil también en distintas oportunidades manifestó la necesidad de regular este tema y de sancionar a aquellos congresistas que estuvieran dándole la espalda a la población, a sus electores. Los partidos políticos, de hecho, también habían logrado allá en el año 2013 llegar a un acuerdo, a un pacto de aislamiento para neutralizar el transfugismo. Dice, en este tema se propone prohibir a todo parlamentario que ha renunciado a su partido político o alianza electoral de origen que pueda formar grupos parlamentarios o adherirse a otros existentes. Asimismo, lo imposibilita ser designado presidente de la comisión y postular a la mesa directiva. Y es sorprendente, pero ahí se van a dar cuenta que existen varios partidos políticos que en su momento, incluso dentro de la discusión del Pleno, se estaban oponiendo a este proyecto de ley. Finalmente, es importante señalar que el Tribunal Constitucional indicó la importancia del fortalecimiento de los partidos políticos, de manera que si bien no están sujetos a mandato imperativo, la actuación de los congresistas, dice, no puede desligarse de manera temeraria e irreflexiva del partido político por el cual fueron electos. Queridos amigos,
quiero terminar y de ahí escuchar algunas preguntas de parte de ustedes para poder absolverlas, pero quiero terminar llamándolos nuevamente a la reflexión. Este problema del transfugismo, del debilitamiento, de la fragmentación de los grupos parlamentarios, fue un problema generado inicialmente por un partido fujimorista, por nosotros mismos. El primer paso cuando cometes un error es reconocerlo, y eso es importantísimo. Pero no basta pues con reconocerlo. No basta que yo baje la cabeza y diga, sí, lo hice mal, sino que hay un siguiente paso más importante aún, que es saber corregirlo. Eso es lo que nosotros hemos querido hacer. Nosotros hemos querido decir a la historia y que quede en la historia de que nosotros aprendemos de nuestros errores y de que nosotros lo que queremos es caminar hacia adelante, logrando un parlamento fuerte, logrando un parlamento que refleje lo que queremos, partidos políticos estables, partidos políticos comprometidos con la población, partidos políticos que estén apostando sobre todo por la democracia en nuestro país. Muchas gracias. En primer lugar, agradecerles a Martes Democrático por la invitación para compartir con ustedes unos minutos para conversar acerca de lo que son los comités de seguridad y salud en el trabajo. La exposición lo que pretende es dar a conocer la importancia que tiene la implementación de estos comités a través de compartir con ustedes cómo está regulado este tema en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Como ustedes saben, desde el año 2011 se aprobó la Ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta ley tiene por objeto que el país avance en la construcción de una cultura preventiva, vale decir que cada uno de nosotros pueda ir a su trabajo y tener en su trabajo condiciones adecuadas que le garanticen tanto la salud como la seguridad durante el desarrollo de sus actividades. La ley establece en ese sentido la obligación de todas las empresas de implementar sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Los sistemas de gestión son mecanismos o sistemas, como su nombre lo dice, a través de los cuales uno gestiona los riesgos que están presentes en el centro de trabajo. Dentro de esos sistemas de gestión, la ley establece que existe un órgano que es un órgano asesor que precisamente está encargado de, digamos, de darle un soporte al empleador al evaluar cómo está en funcionamiento su sistema de gestión. Ese órgano es el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo y vamos a ver a continuación cómo es que está regulado en la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo y en su reglamento, que es el Decreto Supremo 005-2012-TR. Este órgano tiene unas características especiales, ¿no? Como podemos ver en la diapositiva, es un órgano bipartito y paritario. Bipartito, y esto es algo bien importante, es porque está constituido por dos partes, la parte trabajadora y la parte empleadora. Entonces, un rasgo importante de este comité es que en este órgano participan los trabajadores, y esa es una de las cosas más importantes y que a veces no se valora, ¿no? O sea, es importante participar en el comité porque es una manera de que los trabajadores tengan voz y voto dentro de lo que se gestiona dentro de la empresa para la prevención de los riesgos laborales. Entonces, el comité es bipartito porque está formado por dos partes, representantes del sector empleador y representantes de los trabajadores. A su vez es paritario, esto quiere decir que estos representantes participan en igual número. Por ejemplo, si tuviéramos un comité de 8 representantes, 4 de ellos serían representantes del empleador y 4 representantes de los trabajadores. Esto garantiza que lo que se discute en el comité, digamos, ambas partes van a tener igual peso, ¿ok? Entonces, esa es la característica. Si yo tengo un comité
Este comité debe cumplir con esas dos características, ser bipartito y ser paritario. Ahora, ¿qué empresas o qué entidades están obligados a tener este comité? Como yo les había dicho, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo crea estos comités dentro de los sistemas de gestión. Sin embargo, la ley también precisa que las empresas o las entidades públicas que están obligadas a constituir este comité son aquellas que tienen 20 o más trabajadores dentro de su planilla. Esto quiere decir que aquellas empresas o entidades públicas que dentro de su planilla tienen menos de 20 trabajadores no están obligados a tener un comité. ¿Podrían tenerlo? Sí, de manera voluntaria podrían tenerlo, pero no están obligadas. En esos casos, a lo que sí están obligados es a que los trabajadores elijan un supervisor de seguridad y salud en el trabajo que va a hacer las veces de comité. ¿Ok? Eso sí sería una obligación para aquellas empresas o entidades que tienen menos de 20 trabajadores. Ahora, también es importante mencionar que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo muchas veces ha sido desarrollada para determinados sectores, atendiendo las particularidades propias de algunas actividades económicas. Por ponerles un ejemplo, en el caso del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, el reglamento, cuando aborda el tema de los comités de seguridad y salud en el trabajo, hace una pequeña diferenciación. No solamente incluye para el cómputo de los 20 trabajadores aquellos trabajadores propios de la empresa minera, sino que también establece que deben tomarse en cuenta a los trabajadores de las contratas y subcontratas que laboran en ese asentamiento minero. Y eso es así porque atienden a una particularidad de la actividad minera. Ustedes saben que la actividad minera tiene particularidades, se desarrolla en determinadas zonas y muchas de las actividades principales de la actividad están desarrolladas a través de contratas y subcontratas. Entonces, atendiendo a esa particularidad en la organización del trabajo de las empresas mineras, se ha considerado que para los comités el número de 20 no solamente se cuentan los trabajadores que están en la planilla, sino también aquellos trabajadores que vienen de contratas o subcontratas. Bien. Ahora, ¿cómo son elegidos los miembros del comité? ¿No? Ya habíamos dicho que tenemos miembros que representan al empleador y miembros que representan a los trabajadores. En el caso de los miembros que representan al empleador, estos son designados por el propio empleador, ¿no? Si estamos hablando de empresas privadas, a través del documento pertinente de la alta dirección de la empresa, se designa quiénes son los representantes. Probablemente serán aquellos que tienen a cargo la implementación del sistema de gestión, ¿no? El jefe de seguridad y salud en el trabajo, de repente si tienen un médico ocupacional en la empresa también podría formar parte, ¿no? Estos representantes forman parte de los mandos medios o altos de la empresa. En el caso de las entidades públicas, los representantes del empleador serán designados seguramente por una resolución de la máxima autoridad de la que se trate, ¿no? Si es un ministerio, seguramente una resolución ministerial, si son otras entidades, seguramente a través de un documento expedido por la máxima autoridad de la institución. En el caso de los trabajadores es diferente. En el caso de los trabajadores, la elección de los representantes se realiza a través de un voto secreto y directo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay que realizar un proceso de elecciones para elegir a los representantes de los trabajadores, ¿no? Esto para garantizar que obviamente las elecciones sean lo más justas posibles y que todos los trabajadores puedan participar no solamente postulándose a ser representantes, sino también con el derecho libre de elegir a quien quieren que los represente. Entonces, el proceso de elecciones, incluso para hacer más garantista la libertad de esta elección para los trabajadores, es realizada por el sindicato más representativo dentro de la empresa, ¿no? Que es aquel sindicato que agrupa la mayor cantidad de trabajadores dentro de la empresa. Entendemos que hay entidades que tienen más de un sindicato. Sin embargo, para efectos de la elección, la guía que está señalada ahí, que es la resolución ministerial 148 del año 2012,
precisa que cuando se habla de sindicato más representativo es aquel que agrupa la mayor cantidad de trabajadores. Si ustedes quieren tener mayor detalle de cómo se realiza el proceso de elecciones, que es algo que no vamos a poder tocar acá por el límite de tiempo, pueden revisar esta guía. Ahí se detalla específicamente cómo se realiza el proceso de elecciones, incluso tiene una serie de modelos y formatos que facilitan su utilización y su cumplimiento. Ahora, ¿cuántas personas integran los comités de seguridad y salud del trabajo? En esto, la norma establece un mínimo y un máximo. Establece que mínimo son 4 representantes, lo que significaría que 2 serían representantes del empleador y 2 de los trabajadores, y un máximo de 12 representantes. Es decir, el máximo de representantes que puede tener un comité de seguridad y salud en el trabajo en el Perú es 12 representantes, lo que implicaría tener 6 representantes del empleador y 6 representantes de los trabajadores. Ahora, ¿cómo definimos cuál es el número de nuestro comité? ¿No? En principio, la norma deja la libertad de las partes de empleador y trabajadores definir cuál es el número que consideran más adecuado para poder gestionar ese tema dentro de la empresa. Sin embargo, la ley también reconoce que no siempre es posible ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, la ley, si no hay digamos, un acuerdo de partes, la ley establece una regla, ¿no? Que es que a falta de acuerdo serán 6 miembros en entidades de más de 100 trabajadores, agregando 2 miembros por cada 100 trabajadores, hasta llegar al máximo posible, que serían 12 representantes. Esto se aplica siempre y cuando las partes no se pongan de acuerdo, ¿no? ¿Y cuáles son las maneras en las que podrían ponerse de acuerdo? De hecho, el empleador puede citar a los representantes de los trabajadores, puede, no sé, a su sindicato, pueden acordar esto, pueden hacerlo de repente vía la negociación colectiva, o de repente el empleador puede lanzar una propuesta y los trabajadores aceptarla o negociarla fuera del plano de la negociación colectiva. En fin, existen diferentes maneras a través de las cuales se pueden poner de acuerdo, pero si no fuera así, pueden aplicar esta regla establecida en la norma. Ahora, ¿quiénes pueden ser elegidos para ser representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo? La norma nos establece 3 requisitos, que en realidad son 2, porque el tercero en realidad no es exigible, ¿no? Lo primero es ser trabajador de la empresa, dentro de la cual se va a constituir el comité, ser mayor de 18 años y de preferencia tener conocimiento sobre seguridad y salud del trabajo. En realidad, cuando se dicen de preferencia, es que ojalá los tengas, pero no necesariamente, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, deja de ser en realidad un requisito para convertirse más en una recomendación. Finalmente, a través de la votación, los trabajadores definen quién quiere que los represente, y también los trabajadores podrían votar por alguien que no tenga mucho conocimiento sobre el tema, sobre otros trabajadores que probablemente tengan más conocimientos. Ahora, ¿cómo está organizado el comité una vez que los miembros son elegidos, ¿no? El comité obviamente va a tener un presidente que es, digamos, el responsable, el que convoca las sesiones, el que mantiene una relación directa con el empleador, el que comunica al empleador las decisiones, en fin, el que un poco dirige el comité. Por su parte también el comité cuenta con un secretario que es quien asume todas las labores administrativas, ¿no? La redacción de las actas, procesar las citaciones, corroborar el quórum, etcétera, ¿no? Las labores administrativas propias de un órgano. Y los demás miembros son aquellos otros representantes que forman parte del comité y que obviamente participarán tanto en las reuniones como en el cumplimiento de las funciones que la norma les asigna al comité. Esas funciones las vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, se ha movido bastante la presentación, pero espero que se pueda ver.
Para instalar el comité, vamos a pasar ahora a revisar conjuntamente las reglas de funcionamiento del comité, ¿no? Estas reglas están establecidas en el Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo y un poco dan la pauta de cómo se desarrolla las actividades, ¿no? En principio, para su instalación señala que tiene que ser en el local de la empresa, que la instalación del comité tiene que ser convocada por el empleador y que de esa instalación tiene que quedar un acta, ¿no? Con esa acta, el comité queda instalado y formalmente empieza su funcionamiento. A su vez, para esta primera acta de instalación existe un contenido mínimo que el acta debe tener, ¿no? Y que está establecido en la diapositiva. Ustedes pueden ver ahí que el acta debe contener el nombre del empleador, el nombre y cargos de los representantes elegidos, tanto los miembros titulares o suplentes, tanto del empleador como del trabajador, el nombre y el cargo del observador, y ahí es importante hacer una precisión. La ley establece que en caso en una empresa existe un sindicato mayoritario, léase sindicato mayoritario como aquel que agrupa a más de la mitad más uno de los trabajadores de la empresa, ese sindicato tiene derecho a que en las reuniones del comité esté presente un representante en calidad de observador. Entonces, por eso, si es que ese fuera el caso, entonces también en el acta de instalación debería constar el nombre del observador designado por el sindicato mayoritario. En caso existan sindicatos que no sean mayoritarios, no tienen ese derecho. ¿Podrían conseguirlo vía negociación colectiva o por otras vías? Sí, pero a través de la norma, esta facultad de tener al observador sentado en las sesiones del comité solamente es otorgada al sindicato mayoritario. Bien, también en el acta debe constar claramente la fecha, lugar y hora de instalación. Y eso va a ser importante porque vamos a ver más adelante que la representación como miembro del comité tiene plazos. Entonces es importante saber cuándo inicia esa representación y cuándo termina. En ese sentido, la representación de los sindicatos puede ser de al menos 1 año o de máximo 2 años. En realidad, en empresas que son medianas y grandes, se recomienda que las elecciones sean por 2 años, ¿no? Porque a veces hay que mover toda una infraestructura para poder hacer una elección a nivel nacional, con la participación de todos los trabajadores. Entonces, hacer, digamos, una elección anual puede ser complicado, ¿no? Y además, por eso también en esas elecciones es importante que se elijan representantes suplentes, porque en caso de que se dé la vacancia de uno de los representantes titulares, automáticamente accede el suplente y no tendría que realizarse nuevas elecciones para elegir un nuevo representante. Efectivamente, la norma también establece unas causales por las cuales el representante del comité, en el comité puede ser vacado, ¿no? Porque tiene una serie de inasistencias, por ejemplo, ¿no? 3 sesiones consecutivas o 4 alternadas, porque sufre una enfermedad que lo inhabilita para poder desempeñar el cargo, por alguna otra causal que haya extinguido su vínculo laboral. Esas son algunas de las causales por las cuales el representante, sea del empleador o sea del trabajador, dejaría de formar parte del comité y por tanto entraría en su puesto un suplente, ¿no? Ahora, ¿cuándo se reúne el comité? Entonces, la norma señala que el comité se reúne 1 vez al mes de manera ordinaria y también contempla aquellos casos en los cuales se pueden dar reuniones extraordinarias, ¿no? que es cuando lo convoca el presidente, cuando lo solicitan 3 de sus miembros o en caso de un accidente mortal. Es decir, si en la empresa se produce un accidente mortal, el comité se reúne de manera extraordinaria para poder evaluar qué es lo que ha sucedido, por qué se ha causado ese accidente y poder averiguar e informar al empleador al respecto, ¿no? Las reuniones se realizan en un lugar que el empleador les debe proporcionar y se realizan también dentro de la jornada de trabajo. Eso también es importante. Las labores del comité se realizan normalmente dentro de la jornada. ¿Podría ser que alguna de sus funciones se cumpla fuera de la jornada? Podría ser, si es que eso ayuda a un mejor cumplimiento. Lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, para poder sesionar válidamente y tomar acuerdos válidos, el comité tiene que contar con un quórum de asistencia, que es la mitad más 1 de sus miembros.
Y eso es importante, que ambas partes asistan, porque si decimos que la mitad más uno de sus miembros, podría ser que solo asistan los representantes de uno de las partes más uno del otro. Entonces, obviamente, quien va a tomar las decisiones va a ser el sector con más presencia. Entonces, eso creo que debe incentivar a ambas partes a asistir todos y asistir siempre. Finalmente, si este quórum no se logra, se puede volver a citar a otra reunión, y en esa reunión sí el quórum va a ser con los asistentes que estén. Si asisten 2 o 3 personas, esa reunión igual será válida, ¿no? De esa manera se busca garantizar que no se paralicen las reuniones del comité por inasistencia de las partes. Bien, los acuerdos del comité, la norma lo que propugna es que todo lo que se haga en materia de seguridad y salud del trabajo sea algo consensuado, que tanto empleador como trabajador sientan que son decisiones que aportan a la prevención de los riesgos laborales. Entonces, siempre las decisiones que se tomen, tanto el comité como cualquier otra decisión, siempre se va a buscar que sean decisiones consensuadas, que todos estén de acuerdo en tomar esas medidas y también en cumplir su ejecución. Sin embargo, también la norma se pone en el supuesto de que no siempre se va a conseguir el consenso. En esos casos, lo que la norma solicita es una mayoría simple, y que en caso de empate, quien preside dirime. Entonces ahí es importante el rol del presidente, ¿no? Porque quien esté en la presidencia va a tener esa potestad de tomar la decisión cuando se presente empate. Y acordémonos que al ser 2 partes, realmente puede darse ese consenso, ¿no? Digamos, cuando el empleador está convencido de una medida y los trabajadores están convencidos de que no es la mejor medida, obviamente ahí va a haber seguramente un empate, porque la mitad va a votar por el sí, la mitad por el no, y ahí quien ocupe el cargo de presidencia va a tener el voto dirimente, y finalmente va a ser quien defina, ¿no?, qué cosa es lo que se va a hacer. Obviamente de estas sesiones es importante que queden constancias de todo lo que se trata y de los acuerdos que se adoptan. Estas constancias o esta constancia de las reuniones se plasma en actas. Estas actas deben redactarse y debe entregarse una copia de estas a cada uno de los miembros del comité y también a la máxima autoridad de la entidad. Eso también es importante, porque acuérdense que el responsable de la seguridad y salud del trabajo es el empleador. Entonces él tiene que estar enterado de cuáles son las decisiones que se toman en este órgano. Ahora, también es importante señalar que los comités, si bien no necesariamente tienen un manejo profesional de los temas de seguridad y salud del trabajo, sobre todo los representantes de los trabajadores, pueden acudir a especialistas y a profesionales para que puedan orientarlos en las tomas de decisiones, y también pueden constituir comisiones que se encarguen de evaluar determinados temas que pueden ser más técnicos. Entonces la norma también permite eso, un poco para darle el respaldo técnico que muchas decisiones en seguridad y salud en el trabajo requieren, sobre todo tomando en cuenta las funciones que son asignadas al comité, que vamos a ver más adelante, y ahí nos vamos a dar cuenta de que el comité en realidad sí es importante, no debe ser una figura formal dentro de la empresa, sino que tiene que ser un órgano activo y que realmente desarrolle actividades de manera permanente. Bien, justamente ahora vamos a pasar a ver las funciones del comité y las vamos a ir viendo una a una, ¿no? En primer lugar, tiene funciones, por un lado, el comité aprueba una serie de documentos, ¿ya?, que son documentos muy importantes dentro del sistema de gestión, ¿no? Los tenemos detallados ahí. Aprueba el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la norma interna de la empresa donde están los derechos, obligaciones y los estándares de seguridad que se establecen en la empresa. Entonces es un documento bien importante. Aprueba el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el programa que contempla todas las actividades que la empresa o la entidad va a desarrollar durante el año para cumplir con sus objetivos en materia de prevención. Entonces, es un documento también muy importante. En tercer lugar, tiene la programación anual de los servicios de seguridad y salud del trabajo,
que es el otro órgano del sistema de gestión, que en este momento, como no está reglamentado, de alguna manera todavía su obligatoriedad todavía no está, digamos, no se está implementando, pero una vez que este sistema sea reglamentado y entre en funcionamiento, el comité tendrá que aprobar la programación anual de este servicio. De hecho, en algunas actividades económicas, como minería, etcétera, ya estos sectores que ya tienen años trabajando en tema de prevención, ya cuentan con este tipo de instrumentos. Finalmente, el comité también tiene que aprobar el plan anual de capacitación. Y esto es importante, porque esto, para poder aprobar un plan anual de seguridad, una programación anual de los servicios y un plan anual de capacitación, yo tengo que saber cómo va la marcha de la empresa en materia de prevención. Tengo que conocer la siniestralidad de la empresa, si está disminuido, si está aumentado, dónde están los principales riesgos laborales y cuáles son los mejores mecanismos para hacerles frente. Si yo no tengo todo ese conocimiento, difícilmente voy a poder revisar estos documentos y aprobarlos. Entonces es importante que los miembros del comité conozcan, tengan toda la información de la empresa en materia de prevención de riesgos para saber dónde están los problemas y a dónde tiene que orientarse tanto el plan anual como el plan de capacitación, como los programas anuales, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y recalcar una cosa, el comité aprueba estos documentos, no los elabora. Los responsables de la implementación del sistema de gestión, el área de seguridad de la empresa, es quien elabora los documentos, elabora los proyectos. El comité los revisa y si está de acuerdo con el contenido los aprueba. Si no está de acuerdo, hará las observaciones correspondientes con el debido sustento y se lo devolverá al área respectiva para que haga las correcciones o vuelva a sustentar sus propuestas. Entonces, el comité aprueba, no elabora, aprueba. Precisamente por la facultad que tiene de aprobar una serie de documentos que son centrales para el sistema de gestión, es que tiene la función de conocer que toda la documentación referida a seguridad y salud del trabajo que le permita cumplir con sus funciones. Y asimismo, tiene la función de participar en la formulación y en la propuesta de políticas, planes, programas, estrategias, de todas las acciones que se puedan realizar desde la empresa en favor de la seguridad y salud de los trabajadores. También tiene una función de vigilancia, ¿no? De vigilar el cumplimiento normativo dentro de la empresa. Y cuando hablamos de cumplimiento normativo, no solamente nos referimos a normas nacionales, sino también a normas internacionales y también a normas consensuadas. Por ejemplo, podrían ser los convenios colectivos, los acuerdos que pudieran tener con alguna organización, con alguna comunidad, etcétera. El comité, siempre y cuando estén referidos a seguridad y salud en el trabajo, también tiene la obligación de vigilar su cumplimiento. También tiene la función de asegurar el conocimiento de los trabajadores sobre toda esta normativa, sobre todas las instrucciones, sobre todos aquellos procedimientos y procesos que tengan que ver con la prevención de riesgos. Esto es importante. Si el trabajador no conoce los riesgos a los que está expuesto y no conoce procedimientos seguros de trabajo, es muy probable que se accidente. Entonces, es importante que el comité vele porque los trabajadores tengan estos conocimientos y de esa manera puedan realizar un trabajo bajo procedimientos seguros, con acciones y actitudes seguras frente a los riesgos presentes en el lugar de trabajo. También es función del comité promover el compromiso, la colaboración y la participación de los trabajadores en la prevención. Esto es algo bien importante porque siempre se dice que el empleador es el responsable de la seguridad y salud del trabajo. Sí, el empleador es responsable y el empleador tiene una serie de obligaciones establecidas no solo por la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, sino por otras normas complementarias. Tiene una gran cantidad de obligaciones que cumplir, pero de nada serviría que el empleador
cumpla con todas esas obligaciones y esté al día con todas esas obligaciones si es que el trabajador, que es quien está en el puesto de trabajo y quien convive diariamente con los riesgos, no cumple y acata las medidas dispuestas para prevenir los accidentes y las enfermedades. Es decir, si yo establezco procedimientos y protocolos seguros de trabajo y el trabajador no los cumple, de nada va a servir que el empleador haya cumplido con esa obligación, porque igual los accidentes se van a producir. Entonces, ¿se requiere un compromiso del empleador? Sí, el compromiso es importante, necesario y es vital para cualquier sistema de gestión, pero también se necesita el compromiso y la participación de los trabajadores. O sea, el logro de la disminución de la siniestralidad laboral es una conquista no solo de una parte, es una conquista de ambas partes, de empleador y trabajadores. Finalmente, también es importante que el comité conozca que tiene una función de recomendar, puede recomendar medidas para la mejora de las condiciones de trabajo, para que estas condiciones se vayan tornando cada vez más seguras y más saludables en el entorno donde el trabajador se desempeña. También tiene una función de inspección, es decir, el comité puede ir a inspeccionar determinadas áreas de la empresa, ya sea porque ellos de mutuo propio consideran que hay áreas que pueden resultar más peligrosas que otras y quieren ir a verificar cuáles son las condiciones de esas áreas, o podría ser por algún tipo de denuncia o reclamo de algún trabajador sobre alguna condición insegura en algún área o en algún lugar. Pero también, a la par de esta función de inspeccionar, tiene la facultad de investigar. Es decir, cuando sucede un accidente, un incidente, el comité puede participar e investigar qué es lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque de esa manera va a poder determinar cuáles han sido las causas que han originado ese accidente o ese incidente y de esa manera puede plantear recomendaciones para que eso no vuelva a repetirse. Nuevamente, los accidentes suceden y a veces se dice de manera muy ligera que se dan por culpa de los trabajadores, porque el trabajador se descuidó, porque el trabajador no hizo caso, porque el trabajador no cumplió. Y si bien es cierto, a veces puede pasar eso, porque a veces las personas pueden distraerse en algún momento, también existen causas que están ligadas a los factores de trabajo o a las condiciones de trabajo. Entonces, es importante ver más allá de lo simple e ir a determinar cuáles son las causas verdaderas que están detrás del accidente. Porque si yo no determino la verdadera causa que ocasionó un accidente, lo más probable es que ese accidente se vuelva a repetir en el tiempo. Entonces, si yo establezco una causa y establezco medidas correctivas y ese accidente se vuelve a repetir, quiere decir que yo no determiné bien la causa. Porque si yo hubiera determinado bien la causa y le hubiera puesto una medida correctiva adecuada, ese accidente no se hubiera repetido. Si se repitió, es que yo no hice bien ese análisis, yo no investigué adecuadamente el accidente anterior. ¿Okay? Entonces, el comité debe estar preparado para saber cómo hacer una investigación y para poder evaluar los documentos y la investigación que realicen las otras áreas responsables de la seguridad y salud del trabajo. También tiene una labor de colaboración y de supervisión con los servicios médicos y los servicios de seguridad y salud del trabajo. Entonces, ahí nuevamente se refuerza el rol del comité de ser un colaborador y un asesor en materia de seguridad y salud del trabajo. Ahora, la norma le establece un par de funciones muy interesantes, ¿no? Por un lado, le establece a este comité la facultad de analizar las estadísticas de la empresa. Dentro del sistema de gestión, la empresa debe llevar un reporte de diferentes situaciones, los accidentes que se han producido, los incidentes peligrosos, las enfermedades relacionadas con el trabajo, en fin, una serie de monitoreos de diferente tipo de factores físicos, químicos, ergonómicos, etcétera, ¿no? Entonces, esas estadísticas, esos registros permiten obtener estadísticas de cómo va la siniestralidad dentro de la empresa. Entonces, esta estadística, los miembros del comité pueden analizarla, pueden tener acceso a ella y pueden hacer una lectura de esto, y eso les va a permitir
poder hacer recomendaciones tanto a la alta dirección, tanto al empleador, como también les va a servir, como ya habíamos visto, para la aprobación de los documentos, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto que el comité aprobaba el plan anual de capacitaciones. Entonces, si yo en las estadísticas veo que todos los años la siniestralidad de los cortes en mano van en aumento y en el plan anual de capacitación no hay una capacitación específica sobre cuidados de manos, quiere decir que algo está mal en ese plan de capacitación. O si a pesar de que la siniestralidad por corte de mano sigue en aumento, me vuelven a programar el mismo curso de todos los años anteriores, también está mal, porque si ese curso se dicta todos los años y la siniestralidad en ese aspecto específico no baja, sino aumenta, quiere decir que esa capacitación no es la idónea para conseguir la reducción de la accidentabilidad por corte de mano. Entonces, por eso las estadísticas son importantes, porque si bien son números, esos números detrás traen información relevante que me puede permitir determinar si lo que me están presentando como proyecto de mi plan anual de seguridad, de mi plan anual de capacitación, está adecuado o no a la realidad de mi empresa, ¿no? Por eso es importante que los miembros del comité aprendan a leer estas estadísticas, o si no saben leer las estadísticas, que tengan una persona que les pueda hacer una lectura correcta de estas estadísticas, porque eso les va a servir para la toma de decisiones. También tiene la competencia de hacer un reporte al empleador cuando se producen los accidentes mortales o incidentes peligrosos, ¿no? Y es más, tiene 10 días para hacer una investigación del accidente mortal y enviarle su reporte al empleador, con la indicación de aquellas medidas correctivas que hayan sido propuestas. ¿Por qué? Porque son accidentes, dentro de los accidentes de trabajo, el accidente mortal es el accidente más grave, ¿no? Que tiene una pérdida irreparable, ¿no? En la vida del trabajador. Ahora, ustedes dirán, el comité tiene un montón de funciones, tiene un montón de encargos, pero ¿y cómo los va a llevar a cabo, no? Que creo que es algo que la mayoría de trabajadores sobre todo se preguntan, ¿no? Entonces la ley, para garantizar que el comité pueda cumplir con estas funciones, establece una serie de obligaciones dentro de las normas, obligaciones para el empleador frente al comité, ¿no? Entonces, lo primero es que el empleador que tiene 20 o más trabajadores tiene que comprometerse a implementar su comité. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que designar a sus representantes y a su vez tiene que facilitar la elección de los representantes de los trabajadores. No puede bloquear esta elección porque de esta manera estaría entorpeciendo el funcionamiento del comité. Después, una vez elegidos los representantes de los trabajadores, el empleador tiene la obligación de reconocer a estos representantes como representantes válidos y contrapartes dentro del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. También la norma señala que el empleador tiene la obligación de dar cumplimiento a los acuerdos del comité, que esto es algo que se pone en duda, pero finalmente está establecido en la norma que el empleador debe dar cumplimiento a los acuerdos. Por eso es importante que estos acuerdos se tomen de manera válida, que se realicen las reuniones, que se realicen con el quórum debido, que se levanten las actas y sobre todo que estas actas sean de conocimiento del empleador, que no se queden en un libro, sino que el empleador tenga conocimiento de eso, que las áreas competentes tengan conocimiento de eso para que puedan ejecutarse estos acuerdos. También establece que el empleador debe brindar capacitaciones a los miembros del comité. Estas capacitaciones son capacitaciones diferentes a las capacitaciones que el trabajador recibe en función a los riesgos a los que esté expuesto por su puesto de trabajo, ¿no? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo establece que todos los trabajadores deben recibir capacitación sobre los peligros a los que esté expuesto de acuerdo a la función que realiza dentro de la empresa. Este es un tipo de capacitación, pero la capacitación de la que yo les estoy hablando ahora es una capacitación adicional a esa, solo para los miembros del comité. Y obviamente esta capacitación, si bien puede contener pues, temas generales sobre los riesgos presentes en la empresa en general, también tiene que ser capacitaciones que les den herramientas a los miembros del comité para que puedan cumplir sus funciones, porque precisamente esa capacitación es para mejorar sus competencias para el cumplimiento de sus funciones. Entonces, cuando se capacita el comité, se hace
para que pueda cumplir sus funciones, para que conozca mejor la empresa. A eso va orientada esta capacitación, que es muy diferente a las otras capacitaciones a las cuales el empleador está obligado. Y finalmente, ustedes dirán, ¿con qué tiempo? Bueno, las reuniones del comité se realizan dentro de la jornada o debieran realizarse dentro de la jornada. No sé si en la práctica sucede, pero de acuerdo a la norma deben ser dentro de la jornada. Y la norma establece que los trabajadores que son representantes ante el comité tienen licencia con goce de haber hasta por 30 días naturales al año, que son considerados para todo efecto legal como trabajados, y esos 30 días les pueden servir para poder desarrollar diferentes actividades, como pueden ser algunas inspecciones, algunas reuniones adicionales para revisión de documentos, pueden ser aquellos a veces viajes que tienen que realizar hasta otro centro de trabajo del empleador a causa de la ocurrencia de algún accidente para la investigación respectiva, etcétera, ¿no? Entonces, esos son 30 días que los representantes del comité tienen para poder cumplir con sus funciones, ¿no? Entonces, esas, digamos, el comité tiene obligaciones y el empleador tiene ciertas obligaciones también con el comité para viabilizar su funcionamiento.